En minuto 60, Movistar, las coimas para Ciro Ramírez, los contratistas que sugería Ciro Ramírez. Mejor dicho, todo por lo que ahora el senador Ciro Ramírez tendrá que responder ante la justicia. Sí, señor Juan Pablo, tenemos en exclusiva este documento. Este es uno de los Muéstrenlo interrogatorios. Muéstrenlo ahí en la cámara, por favor. Eso para que vean, lo vean los conectados con nosotros. Eso, muchas gracias, señor. El interrogatorio, sí, señor, que rindió Pablo César Herrera Correa. Él es uno de los implicados en este caso, en este escándalo conocido como Las Marionetas. Recordemos, por el cual ya fue condenado Mario Castaño a 15 años de prisión. Y pues es un interrogatorio rendido el 18 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Esto fue en las salas de Palo Quemado, donde se encuentra también una de las sedes de la Fiscalía General de la Nación, en el antiguo DAS. Allí rindió este interrogatorio y pues vamos a hablar de qué se trata. Primero vamos a ver la imagen, veamos este video. Él es Pablo César Herrera Correa. Él es el exgerente de Proyecta Quindío, quien fue capturado el 29 de julio del año pasado en la gobernación de dicho departamento de Quindío, por suscribir irregularmente 2 contratos. Uno por 22.173 millones de pesos y otro por 49.960 millones. Estos fueron contratos interadministrativos que se firmaron entre la empresa Proyecta Quindío y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Y estos pues era para la adecuación y construcción de vías terciarias en los departamentos de Quindío, de Risaralda, de Chocó y de Caldas. Herrera celebró al menos, según la Fiscalía, 10 contratos con empresas que habría referenciado un senador. En ese momento no lo había mencionado la Fiscalía, quien obtuvo coimas entre el 10 y el 15% por cada contrato. Ese senador obtuvo ese porcentaje por cada contrato según las investigaciones que en su momento tenía la Fiscalía. Posteriormente a la judicialización de Herrera, se decidió él colaborar con la Fiscalía en busca de un principio de oportunidad, delatando a quienes hicieron parte de todo este entramado de corrupción en el que mencionó, entre otros, al senador Ciro Ramírez. Sigue la W, pues obtuvo en exclusiva este documento, uno de estos interrogatorios donde menciona su amistad con el senador Ramírez, 1.000 millones de pesos que se le entregaron, también el direccionamiento de un contrato de 49.000 millones de pesos para favorecer a contratistas que él mismo recomendó, el mismo congresista. Bueno, pues entonces voy a proceder, Mauricio, a leer algunas apartes. Pregunta a la Fiscalía. Indíquele a la Fiscalía cómo conoció al señor Ciro Ramírez. Contesta. Como lo mencioné desde el primer interrogatorio, al señor Ciro me lo presentaron en la ciudad de Armenia, en mi oficina de la gobernación de Quindío, en el mes de septiembre de 2021. Me lo presentó Alejandro Noreña Castro. ¿Quién es Alejandro Noreña Castro? Vamos a ver ese segundo video. Él es Alejandro Noreña, hombre cercano y de confianza del ex senador Mario Castaño. Según las investigaciones es pieza clave y en el interrogatorio pues Pablo César Herrera evidencia esto. ¿Por qué? Porque Alejandro Noreña es uno de los 2 amigos que tenía Mario Castaño en ese momento. Noreña era la persona que manejaba en gran medida los movimientos, los líderes, la agenda de la campaña de Mario Castaño en el eje cafetero, su agenda burocrática, las actividades que se realizaban en departamentos como Putumayo, como Chocó, como Risaralda. Manejaba en gran medida la gente importante de Mario Castaño a nivel nacional, a nivel electoral, también a nivel personal. Alejandro era, dicho por el mismo Mario Castaño, uno de sus únicos 2 amigos. El otro amigo era Juan Carlos Martínez. Ellos compartían no solo política, sino su vida personal, fiestas, viajes al exterior. Alejandro se iba a Punta Cana con Mario. Alejandro Noreña era visto por personas externas como el filtro por el cual había que pasar para llegar a Mario, para entrevistarse con Mario. Mejor dicho, la oficina de Mario Castaño, desde las llaves hasta el orden de cómo se atendía a la gente, la manejaba Alejandro Noreña. Pablo César Herrera, Juan Pablo, agregó en el interrogatorio que hubo un distanciamiento entre Alejandro Noreña y Mario Castaño y que ahí nació el interés de llevar a cabo un proyecto político. Para abril del año 2021, me enteré de la ruptura definitiva de Alejandro Noreña con Mario Castaño. Me propongo entonces utilizar a Noreña para mis fines políticos en el eje cafetero, porque ese señor conocía a mucha gente. Y empezamos no solo con la relación de amistad, sino con la construcción de un proyecto político, en el cual nos hiciéramos contar electoralmente con candidatos que nos permitieran, dependiendo de la zona geográfica, evidenciar los votos con los que contábamos. Yo supongo
que en esa búsqueda de candidatos que sirvieran a nuestros cálculos, me refiero a los cálculos de Alejandro Noreña y Pablo Herrera, o sea yo, Alejandro quería llegar a ser diputado de Caldas, en la Asamblea de Caldas, Pablo Herrera quería ser a largo plazo senador de la República. Ese era el proyecto político que se tenía en ese momento, Juan Pablo. Y luego pues hace referencia a un empresario quien habría hecho parte de la repartición de los 1.000 millones de pesos de los que se había hablado en un primer interrogatorio para el pago de una coima en la que supuestamente participaron Ciro Ramírez, y pues en este punto del interrogatorio ya señala cómo se involucró el congresista con esta red de corrupción, abro comillas. Anderson González, quien es un empresario del cual hablé en la primera diligencia, el de los 1.000 millones, él se mueve en los departamentos del eje cafetero y en Antioquia. Él representa a Alejandro, se refiere a Alejandro Noreña, él le presenta a Alejandro, al senador Ciro Ramírez. No sé bien en qué fecha. Cabe resaltar que Anderson también conoce el estatus político de Alejandro Noreña. Anderson no tiene estatus políticos. Él es un contratista exitoso, al cual los políticos lo buscan por su apoyo económico, y de ahí parte la relación de Ciro y Alejandro Noreña. Anderson tiene cercanía con el Centro Democrático, de ahí que sea cercano a Ciro Ramírez. Él tiene muchos amigos en el Centro Democrático, políticos, congresistas, gente de instituciones nacionales. Ese proyecto político denominado Somos, Somos, estaba conformado por un grupo de amigos, según dice Pablo César Herrera, que buscaba tener el apoyo de líderes, dirigentes y personas que rompieron relaciones con el ex senador Mario Castaño. De hecho, en el interrogatorio, Herrera dijo que buscaban hacer rancho aparte, en donde se incluía una ficha clave, el senador Ciro Ramírez. Juan Pablo, concluido este punto, los investigadores le preguntan a Pablo César Herrera por las reuniones que se sostuvieron con el senador Ciro Ramírez. En su relato sorprende cómo hubo intereses oscuros para quedarse descaradamente con la contratación utilizando esta empresa Proyecta Quindío y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Entonces ahí va la pregunta. Le dice la Fiscalía, indíquele a la Fiscalía las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las reuniones con el senador Ciro Ramírez. Después de haber conocido al senador, entablamos una amistad en dos vías, una política y una vía de búsqueda de operaciones comerciales para la empresa Proyecta, la cual yo gerenciaba para su momento. En ese sentido, y apoyado en los buenos resultados obtenidos con el contrato 501 de 2021 entre el DPS y Proyecta, iniciamos a tener reuniones conjuntas en la ciudad de Bogotá entre los señores Pierre García, como subdirector del DPS, y su equipo de colaboradores cercanos, Carlos Méndez, Juan Mauricio Montealegre, los mismos de siempre, y el senador Ciro Ramírez, todos ellos en el piso sexto del edificio del DPS ubicado en la carrera séptima con calle 27. Lo que puede evidenciar con las entradas y los registros del edificio. Las reuniones del 15 de septiembre de 2021 y el 25 de octubre de 2021. En esas reuniones lo que se hablaba era la configuración de una nueva bolsa de gerencia integral donde tuvieran injerencia los municipios priorizados por Pierre García y Ciro Ramírez. Es decir, acá se tenían identificados los municipios que tendrían algún grado de interés para ellos. Sí, señor. Y Herrera dijo que luego que el 5 de noviembre de 2021 se tuvo una reunión con los mismos actores aquí en Bogotá, es decir, las mismas personas, en la oficina de Pierre, piso sexto, donde se dejaba claro el cierre de los municipios que se iban a incluir en la nueva gerencia y se solicitaba la presencia de un equipo de trabajo para cerrar el tema de la gerencia antes de la ley de garantías. Y agrega, en concordancia con lo que dije en el anterior interrogatorio, yo contaba con información privilegiada porque me la entregaba el DPS, me entregaban unos cuadros con la información de los municipios, objetos y valores, y la idea es que yo hiciera una oferta comercial ajustada a las condiciones que respondieran a los intereses políticos de ese grupo. Los intereses políticos era que Proyecta le manejara las obras al senador Ciro Ramírez en los territorios donde él tenía mayor presencia electoral, lo que me permitiera obtener mayor votación, o le permitiera a él, paralelo con el manejo de la contratación. Además, en su declaración, agregó que entre el 8 y el 11 de noviembre del año 2021 se desplazó a la oficina del DPS un equipo de trabajo conformado por Alejandro Noreña y los funcionarios de Proyecta Quindío, Jaime Andrés Bejarano López, Diana Carolina Rincón Bermúdez y Jorge Iván Duque, y aquí abro comillas, para que armaran la propuesta que tuvo varias versiones, que empezó en 115.000 millones de pesos
y quedó en 49.600 millones. Y en su interrogatorio agrega: yo me desplacé el 11 de noviembre de 2021 a Bogotá a cerrar el número, es decir, a establecer por cuánto valor iba a salir la gerencia. Eso lo cerramos fue con Pierre García. El 11 de noviembre del 2021, un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías en la ciudad de Bogotá, personalmente me reuní con Pierre García, en donde dejamos claro el alcance final de la gerencia integral y su valor. Sostuvo que lo aquí dicho se puede corroborar con una fotografía. Ese día se hizo una fotografía protocolaria donde aparecen todas estas personas que no estaba buscándola, Juan Pablo, la busca por todas partes, pero es una de las evidencias que entregó Pablo César Herrera a la Fiscalía. En esa foto pues aparecen todos estos funcionarios de Proyecta Quindío que se desplazaron a Bogotá para reunirse con Pierre García y acordar pues bajar desde los 115 mil millones hasta llegar a los 49 mil millones. Y también hay unos correos en los que están las diferentes versiones ajustadas de la propuesta comercial que conllevó finalmente a la firma de este contrato 670 del 12 de noviembre de 2021. Es decir, contrato que firmaron el día en que entraba en vigencia la ley de garantías, o sea, correcto, a horas de que arrancara la ley de garantías. Correcto, y ahí podemos ver, Juan Pablo, ese anuncio que se hizo vamos a ver la tercera imagen, que corresponde... es con comunicado y todo. Claro, si quiere Paola. Mírelo. Ahí está. No me sale aquí todavía. Sí, no ha salido. Bueno, ahí dice el comunicado. No, aquí lo tengo. La empresa Proyecta firma convenio con el DPS para el desarrollo del Quindío. Las buenas noticias siguen para el departamento. El pasado 13 de noviembre, en curso, Proyecta, empresa de desarrollo territorial, suscribió un contrato interadministrativo con el Departamento para la Prosperidad Social por más de 49.400 millones que permitirán la realización de obras en diferentes departamentos como Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Y Juan Pablo, pues después de firmado este contrato, Pablo César Herrera dijo que en el interrogatorio que recibió instrucciones de Pierre García el 20 de diciembre de 2021 con relación a la búsqueda de contratistas seleccionados o recomendados por él, por Pierre García, y también recomendados por el senador Ciro Ramírez. Me decía Pierre que contactara a los contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez. Con Ciro, directamente tuvo instrucciones de la contratación de Quindío y Saldaña, Tolima. Y Pierre me dio las indicaciones de los demás municipios de esta gerencia que quedaron especificadas ya en ese primer interrogatorio. Es decir, Juan Pablo, acá, de acuerdo con lo que dice el testigo, pues Ciro Ramírez, el senador Ciro Ramírez, tuvo mucho que ver, mucha injerencia en ese contrato de 49.400 millones de pesos, que fue el contrato por el cual judicializaron a Pablo César Herrera inicialmente de la Fiscalía. Ahora, por esto, Mauricio, creo que también tendrán que llamar al señor Pierre a responder, ¿no? Porque sí, señor. Ya está respondiendo. Ya está Pierre García respondiendo. Sí. Además, excongresista del Centro Democrático, ex subdirector del DPS, ex embajador durante el gobierno Duque. Y también los funcionarios que ayudaron, los otros mencionados. Pero Mauricio, tengo una pregunta. A ver. El tema de la coima que usted mencionó al principio, que estaba entre un 10 y un 15%, ¿lo reconoció así el señor Pedro Herrera? Pablo César Herrera. Sí, pues... ¿Dijo esa cifra? Él ha hablado, sí, ya ha hablado en diferentes interrogatorios, incluso hay un primer interrogatorio, Paola, en el cual directamente dice que recibieron 1.000 millones de pesos entre Pierre García y el senador Ciro Ramírez, los cuales se repartieron esto era por cuenta de coimas de esos contratos. Pero exacto, perdón Juan Pablo, esas coimas o esos 1.000 millones corresponden a los contratos que posteriormente se firmaron a las empresas que recomendaba Ciro y que recomendaba el señor Pierre. No es, digamos, una coima sobre este contrato interadministrativo, sino sobre cada uno de las obras que se hicieron en Quindío, en Tolima. Pero es que hay otra pieza, Paola. Anderson González, el empresario aquí mencionado. Sí. Un empresario, es que aquí sí toca retomar el entrecomillado. Empresario del cual hablé en la primera diligencia, que se mueve en los departamentos del eje cafetero, que le presenta a Alejandro, al senador Ciro Ramírez, que le presenta a Alejandro, el senador Ciro Ramírez. Claro. Ese empresario lo lleva a Ciro, y Anderson, que no tiene estatus político, sí es oído y está en el interrogatorio. Contratista exitoso que buscan por su apoyo económico, cercano al Centro Democrático. Es decir, un empresario al que le dice, mire,
usted le entrega el contrato a don Anderson y don Anderson nos va a apoyar. Es lo que uno puede inferir de esto, ¿no? Y de ahí es donde salen los 1.000 millones. Exacto. Y Anderson, como él es pieza clave, pues es tan cercano a todos estos intereses políticos que había en el momento. Cuando hay esa ruptura de las personas cercanas de Mario Castaño, lo que hacen es buscar a Anderson para decirle, venga, ¿por qué no se mete con nosotros? Sea candidato a la Cámara de Representantes. Pero Anderson les dice que no, rechaza esa propuesta y pues deciden buscar otros candidatos en otras regiones del país, con el apoyo, entre otras, según el testigo, de Ciro Ramírez. Sigue la W, muchas gracias, Mauricio. No, ¿y qué dijo Ciro? Claro. ¿Lo tiene? Por favor. Claro, buscamos a Ciro Ramírez. ¿Qué le dijo el senador? Yo le pregunté que si estaba, pues nosotros estamos interesados en hablar con él para escuchar, entre otras, su versión y también decir, pues que nos hable acerca del llamado que le hizo la Corte Suprema de Justicia, esta sala de instrucción, a indagatoria. Me dice Mauricio, bueno, esta semana nos terminan de entregar el expediente, ya estamos con el abogado revisando para poder dar todas las respuestas. Muchas gracias y que estaremos en contacto. Pues es lo que dice el senador Ciro Ramírez.